¿Los mexicanos todavía quieren al PRI? Esa es la pregunta que Alejandro Moreno y toda la dirigencia del partido preferirían responder con discursos, giras, publicaciones en redes sociales y fuertes ataques contra Morena. Pero hay algo que pesa mucho más que cualquier discurso: los votos, las encuestas y la opinión que los ciudadanos tienen actualmente del partido. Porque una cosa es que el PRI siga existiendo, conserve legisladores, tenga una estructura territorial y todavía reciba millones de votos. Pero otra muy distinta es que los mexicanos quieran verlo nuevamente gobernando el país. Y cuando se revisan los datos, la respuesta no es tan sencilla como decir que el PRI desapareció, pero tampoco permite afirmar que está protagonizando una gran recuperación. El partido sigue vivo, sí. Sin embargo, continúa atrapado entre un núcleo de votantes que no lo abandona y una mayoría que todavía lo relaciona con los errores, los escándalos y las prácticas del pasado. En este video vamos a analizar cuántos mexicanos votarían hoy por el PRI, por qué continúa siendo uno de los partidos con peor imagen, qué pasó con sus antiguos votantes, si Alejandro Moreno ayuda o perjudica a la organización y qué tendría que cambiar para que el tricolor vuelva a competir seriamente por la presidencia. Y quédate hasta el final, porque hay un dato que demuestra que el principal problema del PRI no es únicamente Morena, es que muchos de los ciudadanos que se están alejando del oficialismo tampoco quieren refugiarse en el partido tricolor. Suscríbete a Código País MX, porque aquí no nos quedamos con el discurso de los políticos, revisamos lo que realmente dicen los números. Durante décadas, hacer esta pregunta habría parecido absurdo. El PRI no solamente era querido o rechazado, era el centro de todo el sistema político mexicano. Gobernó México durante más de 70 años consecutivos, construyó estructuras en prácticamente todos los estados, controló sindicatos, organizaciones campesinas, sectores empresariales y una enorme maquinaria electoral. Para millones de familias, el PRI era sinónimo de gobierno, estabilidad y oportunidades. Para otras, representaba autoritarismo, corrupción y falta de competencia democrática. Esa contradicción continúa siendo importante para entenderlo hoy. El PRI todavía provoca emociones fuertes. No es un partido indiferente. Tiene militantes que lo defienden con enorme lealtad, pero también ciudadanos que afirman que jamás volverían a votar por él. La pregunta es, ¿cuál de esos dos grupos pesa más actualmente? En las elecciones presidenciales de 2024, el PRI participó dentro de la coalición encabezada por Xóchitl Gálvez. El partido aportó aproximadamente 5,7 millones de votos a la candidatura presidencial opositora. En la elección de senadores por representación proporcional obtuvo más de 6,5 millones de votos. Es decir, hablar de la desaparición inmediata del PRI sería incorrecto. Sigue teniendo una base electoral de millones de personas. Pero esos números también revelan el tamaño de su caída. El partido que durante décadas dominó México terminó convertido en una fuerza secundaria dentro de una coalición liderada electoralmente por el PAN. Ya no fue el PRI quien definió al candidato, marcó la campaña o arrastró a sus aliados. Tuvo que sumarse a una candidatura externa para intentar competir contra Morena. Ese es el primer gran cambio. El PRI conserva votantes, pero perdió centralidad. Hoy el partido ya no puede presentarse automáticamente como la principal oposición. Compite por ese espacio con el PAN, Movimiento Ciudadano y, en algunos territorios, incluso con fuerzas locales o con antiguos priistas que se trasladaron a Morena. Y aquí aparece uno de los fenómenos más interesantes de la política mexicana. Morena no destruyó completamente la estructura priista. En muchos casos, la absorbió. Exgobernadores, alcaldes, operadores territoriales y políticos formados durante años dentro del PRI terminaron integrándose al movimiento oficialista. Por eso hay quienes sostienen que el PRI no desapareció, sino que parte de su maquinaria cambió de camiseta. Pero para el ciudadano común, la marca sigue siendo importante. Y cuando se pregunta directamente qué opinión tienen los mexicanos del partido, la situación resulta complicada. Una encuesta nacional de Buendía y Márquez, realizada en febrero de 2026, colocó al PRI con apenas 8% de intención de voto para una elección de diputados federales. Morena aparecía con 34%, el PAN con 14% y Movimiento Ciudadano con 12%. Incluso más significativo, únicamente alrededor de 5% de los encuestados se identificaba normalmente como priista. ¿Qué significa esto? Que el PRI puede alcanzar un porcentaje de voto superior al de sus militantes o simpatizantes más fieles, pero su identidad partidista se encuentra muy debilitada. Hay ciudadanos que podrían votar por un candidato priista local, por una alianza o como rechazo a Morena, sin considerarse verdaderamente priistas. Esto es fundamental, porque un partido puede sobrevivir durante algún tiempo con votos prestados, candidatos conocidos o acuerdos electorales.
Pero para recuperar el poder nacional necesita algo más profundo. Necesita reconstruir una identidad, una narrativa y una relación emocional con el electorado. Y actualmente el PRI no parece haber conseguido esa reconstrucción. La misma encuesta mostró que el partido tenía un saldo de imagen de menos 45 puntos, el peor entre las fuerzas políticas evaluadas. En términos simples, las opiniones negativas superaban ampliamente a las positivas. Morena mantenía un saldo favorable, Movimiento Ciudadano aparecía mejor posicionado y hasta el PAN, aunque también registraba números negativos, tenía una evaluación menos desfavorable que el PRI. Otro estudio divulgado en julio de 2026, basado en datos de Pew Research Center, colocó la opinión favorable hacia el PRI en aproximadamente 26%, frente a 30% para el PAN, 44% para Movimiento Ciudadano y 61% para Morena. Aunque las metodologías y preguntas son distintas, ambas mediciones apuntan hacia la misma dirección. El PRI continúa siendo la fuerza nacional con mayores dificultades de imagen. Entonces, ante la pregunta de si los mexicanos quieren al PRI, la primera respuesta sería esta. Una parte sí lo quiere y sigue votando por él, pero una mayoría mantiene una opinión negativa o no lo considera su primera alternativa. Y ahí empieza el verdadero problema. Porque durante los últimos meses Morena ha perdido parte de la ventaja extraordinaria que acumuló después de las elecciones. En la medición de Buendía y Márquez, su intención de voto bajó del 46% registrado en febrero de 2025 al 34% en febrero de 2026. Sin embargo, la mayoría de esos ciudadanos no se trasladó al PRI. Muchos pasaron al grupo de independientes, mientras el PAN y Movimiento Ciudadano lograron capitalizar mejor una parte del desgaste oficialista. Ese es probablemente el dato que más debería preocupar a Alejandro Moreno. Morena puede perder apoyo, pero eso no significa automáticamente que el PRI vaya a recuperarlo. El partido tricolor espera que el desgaste del gobierno provoque un regreso de antiguos votantes, pero los números indican que una parte importante de los ciudadanos prefiere mantenerse sin partido, acercarse al PAN, mirar a Movimiento Ciudadano o incluso votar por los aliados de Morena antes que regresar al PRI. La oposición no funciona como un recipiente automático. No alcanza con que Morena se desgaste. El PRI debe convencer a los electores de que cambió, y esa es una tarea mucho más difícil. Durante años, los dirigentes del partido han sostenido que el PRI sabe gobernar, que cuenta con cuadros técnicos, experiencia administrativa y presencia territorial. Sus defensores recuerdan obras, instituciones y programas creados durante gobiernos priistas. También señalan que algunos ciudadanos comparan los problemas actuales de seguridad, economía o salud con administraciones anteriores y comienzan a reconsiderar su opinión. Ese argumento tiene una parte de verdad. El paso del tiempo puede modificar la manera en que la sociedad recuerda a los gobiernos anteriores. Cuando una administración nueva enfrenta problemas, algunos ciudadanos comparan y llegan a la conclusión de que antes determinadas cosas funcionaban mejor. Pero la nostalgia no necesariamente se transforma en votos. Muchos mexicanos pueden reconocer que hubo funcionarios priistas capaces y, al mismo tiempo, rechazar al partido por los escándalos de corrupción, la impunidad o las decisiones de sus antiguas administraciones. El PRI carga con un problema que otras fuerzas no tienen en la misma dimensión. Casi cualquier debate sobre su futuro termina convertido en una discusión sobre su pasado. Cuando intenta hablar de seguridad, aparecen los antiguos gobernadores procesados o señalados. Cuando promete combatir la corrupción, sus adversarios recuerdan casos ocurridos durante gobiernos priistas. Cuando afirma que defenderá la democracia, Morena responde recordando la etapa del partido hegemónico. Y cuando critica al actual gobierno por incorporar a políticos cuestionados, le recuerdan que muchos de ellos comenzaron precisamente dentro del PRI. Esa carga histórica limita su capacidad para presentarse como una alternativa completamente nueva. Pero hay otro elemento todavía más actual, el liderazgo de Alejandro Moreno. Alito ha adoptado una estrategia de confrontación permanente. Ataca a Morena, acusa al gobierno de autoritarismo, denuncia supuestos intentos de censura, enfrenta al INE y busca proyectar la imagen de una oposición que no se arrodilla. Esa estrategia puede entusiasmar a la militancia más fiel. Para quienes ya simpatizan con el PRI y desean una oposición agresiva, Alejandro Moreno representa resistencia y firmeza. Sin embargo, queda abierta una pregunta fundamental. ¿Ese estilo permite conquistar a los ciudadanos que dejaron al PRI o únicamente moviliza a quienes ya estaban convencidos?
porque para regresar al poder no alcanza con mantener a los priistas. El partido necesita atraer a jóvenes independientes, antiguos votantes de Morena y ciudadanos que actualmente prefieren Movimiento Ciudadano. Y no está claro que una confrontación basada principalmente en Alito logre ese objetivo. Aquí cerraría la primera parte, aproximadamente entre 6 y 7 minutos de narración. La segunda parte desarrolla por qué los mexicanos abandonaron al PRI, la responsabilidad de Alito, los estados donde aún conserva fuerza y si realmente puede regresar al poder. Parte 2. ¿Por qué los mexicanos abandonaron al PRI? Para comprender si los mexicanos podrían volver a querer al PRI, primero hay que preguntarse por qué lo abandonaron. La caída del partido no ocurrió de un día para otro ni puede explicarse únicamente por la aparición de Morena. Fue un desgaste acumulado durante años, provocado por escándalos, gobiernos estatales cuestionados, promesas incumplidas y una desconexión creciente con una parte importante de la sociedad. En el año 2000, el PRI perdió por primera vez la presidencia de la República, después de más de 7 décadas en el poder. Sin embargo, aquella derrota no significó su desaparición. Conservó una enorme estructura territorial, siguió gobernando numerosos estados y 12 años después, consiguió regresar a Los Pinos con Enrique Peña Nieto. Ese retorno parecía demostrar que el PRI todavía conservaba capacidad para reconstruirse. Pero la historia terminó siendo muy distinta. Durante el sexenio de Peña Nieto, el partido impulsó reformas importantes y defendió la idea de que México estaba entrando en una nueva etapa de modernización. Sin embargo, la percepción pública quedó marcada por casos de corrupción, violencia, conflictos de interés y una profunda crisis de credibilidad. Para 2018, una parte importante del electorado no solamente quería cambiar de presidente, quería castigar al PRI. Andrés Manuel López Obrador entendió perfectamente ese sentimiento. Morena no presentó la elección únicamente como una competencia entre candidatos. La convirtió en un juicio contra todo lo que representaban los gobiernos anteriores. El discurso fue sencillo y poderoso. El PRI y el PAN formaban parte de un mismo sistema, mientras Morena representaba la ruptura. Esa narrativa resultó devastadora para el partido tricolor. Muchos antiguos votantes priistas no desaparecieron, cambiaron de opción. Algunos se fueron a Morena porque encontraron allí discursos sociales, estructuras territoriales y liderazgos que les resultaban familiares. Otros se acercaron al PAN, algunos eligieron Movimiento Ciudadano, y muchos dejaron de identificarse con cualquier partido. Este punto es esencial. El PRI no solamente perdió elecciones, perdió una parte de su identidad social. Durante décadas, muchas personas se consideraban priistas, porque sus padres lo eran, porque el partido tenía presencia en su comunidad, porque los sindicatos estaban vinculados a él, o porque el gobierno local se identificaba con sus colores. Hoy esa herencia partidista pesa mucho menos, especialmente entre los jóvenes. Una nueva generación de votantes creció escuchando historias sobre corrupción, autoritarismo y privilegios asociados al PRI. No vivió los años en los que el partido era considerado la única estructura capaz de garantizar estabilidad. Su referencia más cercana son las derrotas electorales, los exgobernadores cuestionados y las disputas internas. Por eso el desafío generacional del partido es enorme. El PRI puede conservar dirigentes, edificios, comités y militantes, pero necesita responder una pregunta que todavía parece pendiente. ¿Qué representa para un mexicano de 20 o 30 años? ¿Una propuesta de futuro o un partido que habla permanentemente de lo que hizo en el pasado? Mientras esa respuesta no esté clara, será muy difícil que el tricolor vuelva a convertirse en una fuerza nacional dominante. Los estados donde el PRI todavía demuestra fuerza. Ahora bien, decir que el PRI perdió presencia nacional no significa que sea incapaz de ganar elecciones. El mejor ejemplo reciente es Coahuila. En junio de 2026, el PRI y sus aliados obtuvieron una victoria amplia en la elección del Congreso estatal. El partido encabezó la votación en los 16 distritos de mayoría y conservó una posición dominante en uno de sus principales bastiones. El resultado mostró que, cuando existe una estructura local fuerte, un gobierno bien evaluado y candidatos competitivos, la marca priista todavía puede funcionar. Esto obliga a introducir un matiz importante. Tal vez muchos mexicanos no quieran al PRI nacional, pero pueden votar por un gobernador, un alcalde o un diputado priista que consideran cercano, eficiente o capaz de resolver problemas. En otras palabras, el partido puede tener una mala imagen general y conservar, al mismo tiempo, liderazgos locales fuertes. Coahuila es la prueba más clara. Durante la campaña, uno de los temas centrales fue la seguridad.
Parte del electorado valoró la estabilidad del Estado frente a la violencia registrada en otras regiones del país. El triunfo priista parece haber respondido no solamente a la identidad histórica del territorio, sino también a la percepción de resultados concretos. Esto deja una enseñanza importante para la dirigencia nacional. La recuperación no se construye únicamente con discursos contra Morena, se construye gobernando bien. Cuando un ciudadano siente que su estado es seguro, que existen obras, que funcionan determinados servicios y que el gobierno mantiene cercanía con la población, puede votar por el PRI incluso cuando no simpatiza con la dirigencia nacional. Pero ese modelo enfrenta una limitación evidente. Actualmente el partido solo gobierna dos entidades, Coahuila y Durango. Pasó de gobernar gran parte del país a conservar apenas 2 gubernaturas. Eso significa menos presupuesto, menos cuadros políticos, menos operadores, menos espacios para formar candidatos y una estructura territorial mucho más reducida. Cada gubernatura perdida no representa solamente una derrota electoral. También implica perder influencia, capacidad organizativa y contacto cotidiano con la ciudadanía. Por eso Coahuila puede convertirse en un laboratorio para el futuro del partido. Si el PRI logra presentar ese estado como prueba de que todavía sabe gobernar, podría usarlo para defender una nueva narrativa basada en resultados. Pero si pretende trasladar automáticamente el éxito local al escenario nacional, podría cometer un error. Coahuila tiene una historia política particular, una estructura priista muy sólida y condiciones que no necesariamente se repiten en el resto del país. Ganar allí demuestra que el PRI no está muerto. No demuestra que México entero esté dispuesto a recibirlo nuevamente. Alito ayuda o perjudica al PRI, y aquí llegamos a uno de los puntos más polémicos de este análisis. Alejandro Moreno asegura que el PRI está creciendo, que las encuestas tradicionales no reflejan la realidad y que el partido se encuentra preparado para regresar. En marzo de 2026, el dirigente presumió diversas mediciones en las que, según su interpretación, el PRI aparecía fortalecido, o donde su figura obtenía resultados favorables. Pero una cosa es la narrativa construida desde la dirigencia, y otra es la percepción general del electorado. El problema de Alito es que se ha convertido en una figura inseparable de la marca PRI. Para sus seguidores, eso puede resultar positivo. Lo ven como un dirigente combativo, dispuesto a enfrentar a Morena, denunciar al gobierno, defender al partido y resistir presiones políticas. Alito habla con fuerza, usa frases directas, acusa a sus adversarios de autoritarios y busca transmitir la imagen de que el PRI no tiene miedo. Ese estilo funciona muy bien en redes sociales. Produce clips, genera titulares, moviliza a los militantes y mantiene al partido dentro de la conversación pública. Sin embargo, el objetivo de una dirigencia no puede limitarse a aparecer en medios. La pregunta decisiva es si Alejandro Moreno mejora o empeora la intención de voto del PRI. Y allí la respuesta parece mucho menos favorable. Si la mayoría de los ciudadanos que rechazan al partido también rechazan a su presidente nacional, el liderazgo deja de convertirse en una solución y pasa a formar parte del problema. Alito puede ser eficaz para retener el voto duro. Pero el PRI necesita algo mucho más complejo, recuperar a quienes se fueron. Necesita hablarle al ciudadano independiente, al joven que nunca votó por el partido, al antiguo priista que ahora se encuentra en Morena, al votante opositor que considera que Movimiento Ciudadano representa una opción más fresca, y al mexicano que está descontento con el gobierno, pero todavía no confía en el tricolor. Para conquistar a esos sectores, la confrontación permanente quizá no sea suficiente. De hecho, puede producir el efecto contrario. Cuando Alejandro Moreno se presenta como el centro de toda la estrategia, el debate ya no gira alrededor de una renovación del PRI, sino de la continuidad de su dirigencia. Y ese es uno de los mayores obstáculos del partido. Muchos ciudadanos podrían estar dispuestos a escuchar propuestas priistas, pero no necesariamente están dispuestos a respaldar a los mismos dirigentes que asocian con las derrotas recientes. La discusión sobre el futuro del PRI termina chocando una y otra vez con la pregunta sobre Alito. ¿Puede renovarse verdaderamente un partido si mantiene el mismo liderazgo durante años? ¿Puede convencer a México de que cambió si sus principales figuras siguen siendo las mismas? ¿Puede pedir confianza mientras enfrenta críticas internas de antiguos militantes? Dentro del propio partido han surgido voces que responsabilizan a la dirigencia por la pérdida de estados, legisladores y militantes. Exdirigentes, gobernadores y figuras históricas han abandonado el PRI o se han enfrentado públicamente con Alejandro Moreno. Algunos se fueron a Morena, otros se declararon independientes y otros simplemente se retiraron. La respuesta de Alito ha sido acusarlos de traición, oportunismo o falta de compromiso. Es posible que en algunos casos tenga razón.
Muchos políticos dejaron el partido cuando perdieron espacios o cuando encontraron mejores oportunidades en otras fuerzas. Pero cuando las salidas se acumulan, ya no alcanza con responsabilizar individualmente a cada persona. La dirigencia también tiene que preguntarse qué está haciendo para evitar la fuga de cuadros. Un partido no se reconstruye expulsando, enfrentando o descalificando a todos los que cuestionan a su presidente. Se reconstruye creando condiciones para sumar. Y esa es precisamente una de las grandes dudas sobre el PRI actual. ¿Está ampliando su base o está cerrándose alrededor de un grupo cada vez más pequeño? El contradix del PRI. El partido enfrenta una contradicción difícil de resolver. Necesita defender su historia, porque durante décadas construyó instituciones, gobiernos y estructuras importantes. Pero también necesita alejarse de esa historia, porque una gran parte de la población la relaciona con corrupción y autoritarismo. Necesita reivindicar la experiencia de sus cuadros, pero también necesita presentar caras nuevas. Necesita conservar a sus militantes más tradicionales, pero también atraer a jóvenes que no se identifican con el priismo clásico. Necesita confrontar a Morena, pero no puede limitarse a reaccionar a todo lo que haga Morena. Necesita alianzas para competir, pero dentro de las alianzas corre el riesgo de perder todavía más identidad. Ese conjunto de contradicciones explica por qué su recuperación resulta tan complicada. El PRI no se encuentra ante una sola crisis. Enfrenta una crisis electoral, una crisis de liderazgo, una crisis de identidad y una crisis de confianza. Y sin embargo sigue vivo, conserva millones de votos, tiene presencia legislativa. Gobierna estados, mantiene estructuras municipales, y todavía existen regiones donde el priismo conserva una relación fuerte con la población. Por eso no puede hablarse de una desaparición inmediata, pero tampoco puede confundirse supervivencia con recuperación. Sobrevivir significa conservar el registro, algunos legisladores y un porcentaje de votos. Recuperarse significa volver a generar ilusión. Y hoy el PRI todavía no genera una ilusión nacional. Genera lealtad en algunos sectores, genera rechazo en otros. Y para una gran cantidad de ciudadanos genera la sensación de representar algo que ya ocurrió. La pregunta que deberá responder de cara a 2027 es si puede transformar esa percepción antes de que otra fuerza política ocupe definitivamente el espacio opositor. Porque Morena puede desgastarse, la aprobación del gobierno puede bajar, pueden aparecer conflictos internos, pero nada de eso garantiza un regreso del PRI. Si el partido no cambia su imagen, su liderazgo y su manera de comunicarse, el voto inconforme podría terminar en el PAN, Movimiento Ciudadano, candidaturas locales o simplemente en la abstención. Y entonces el PRI volvería a comprobar una realidad incómoda. El desgaste de Morena puede abrir una puerta, pero no obliga a los mexicanos a cruzarla con el partido tricolor. ¿Puede el PRI volver al poder o ya es demasiado tarde? Después de analizar los datos, las encuestas, las derrotas y la situación interna del PRI, llegamos a la gran pregunta. ¿El partido realmente puede regresar al poder? Muchos dirán que no, otros responderán que en política nunca hay que dar nada por muerto, y la verdad probablemente se encuentre en un punto intermedio, porque la historia política de México demuestra que ningún partido permanece para siempre en la cima. El PRI gobernó durante más de 70 años, después perdió la presidencia. Años más tarde logró recuperarla y volvió a perderla. Eso significa que la política mexicana cambia constantemente, pero también significa que regresar nunca es sencillo. El PRI no puede esperar que el desgaste de Morena haga el trabajo por él. Ese sería probablemente el mayor error de su dirigencia, porque una cosa es que un gobierno pierda apoyo, y otra completamente distinta es que los ciudadanos decidan regresar automáticamente al partido que gobernó antes. Son dos decisiones diferentes. Muchos mexicanos pueden sentirse decepcionados con Morena y aún así no tener ninguna intención de votar por el PRI. Y ahí aparece una realidad que suele pasar desapercibida. El voto de castigo no siempre beneficia al PRI durante muchos años. El PRI fue el receptor natural del voto inconforme. Cuando el PAN se desgastó, muchos ciudadanos regresaron al PRI. Pero ahora el escenario es completamente distinto. Hoy existen más opciones. Movimiento Ciudadano intenta presentarse como una alternativa para los jóvenes. El PAN conserva una base importante en varios estados. Morena sigue siendo la principal fuerza política del país. Incluso candidatos independientes o partidos locales pueden captar parte del descontento. Eso significa que el PRI ya no compite solamente contra Morena, compite contra todos. Y esa competencia es mucho más difícil que hace 20 años. ¿Qué tendría que cambiar el PRI? Aquí es donde comienza el verdadero debate, porque casi todos coinciden en algo. El PRI necesita cambiar. La pregunta es, ¿cambiar qué? Los dirigentes, la estrategia,
la imagen, el discurso, los candidatos, probablemente todo. Si el partido quiere volver a ser competitivo, deberá convencer a millones de mexicanos de que aprendió de sus errores. No basta con decirlo, debe demostrarlo. Necesita abrir espacios para nuevos liderazgos. Necesita hablarle a quienes tienen 20 o 30 años. Necesita construir propuestas sobre seguridad, economía, empleo, salud y educación. Y, sobre todo, necesita dejar de hablar únicamente del pasado. Porque la mayoría de los ciudadanos quiere escuchar soluciones para los próximos 10 años, no para los últimos 30. El papel de Alejandro Moreno aquí. Aparece nuevamente Alejandro Moreno. Para sus simpatizantes, Alito representa a un dirigente que enfrenta al gobierno todos los días. Dicen que es de los pocos opositores que no se queda callado, que denuncia, que confronta, que responde. Pero también existen quienes consideran que el PRI necesita una renovación completa. Que la imagen de Alito genera más rechazo que apoyo, y que mientras él siga siendo la principal cara del partido será muy difícil convencer a nuevos votantes. No existe una respuesta definitiva, pero sí una realidad. El futuro del PRI está completamente ligado a las decisiones que tome su dirigencia durante los próximos años. El PRI todavía tiene algo que muchos olvidan. Hay un dato que pocas veces se menciona. El PRI conserva una estructura política enorme. Miles de militantes. Presidentes municipales, regidores, diputados, senadores, comités estatales, operadores territoriales. Pocos partidos tienen una organización tan amplia. Eso puede convertirse en una ventaja enorme o en un problema, porque una estructura sirve únicamente cuando logra convencer ciudadanos, no cuando solamente moviliza militantes. El gran riesgo existe un escenario que debería preocupar al PRI, que Morena pierda fuerza, pero que el PRI tampoco crezca. Ese escenario beneficiaría principalmente al PAN, a Movimiento Ciudadano o incluso a nuevas figuras políticas, y dejaría al PRI atrapado entre la nostalgia de su pasado y la imposibilidad de construir un futuro. ¿Los mexicanos quieren al PRI? Después de revisar datos, elecciones, encuestas y el momento político actual, podemos responder la pregunta con mucha más claridad. No existe una sola respuesta. Hay millones de mexicanos que todavía votan por el PRI. Hay otros millones que jamás volverían a hacerlo, y existe un enorme grupo que simplemente espera una opción distinta. Ese es el verdadero campo de batalla. No convencer al militante, no convencer al simpatizante, sino conquistar al ciudadano independiente, al joven, al que votó por Morena y hoy está decepcionado, al que dejó de creer en todos los partidos. Ahí se definirá el futuro del PRI. Conclusión, quizá la pregunta correcta no sea si los mexicanos quieren al PRI. La pregunta correcta es otra. ¿El PRI ha hecho lo suficiente para que los mexicanos vuelvan a confiar en él? Porque una elección no se gana únicamente señalando los errores del adversario, también se gana ofreciendo una alternativa creíble. Y ahí es donde el partido todavía enfrenta su mayor desafío. Las elecciones de 2027 serán la primera gran prueba. Ahí sabremos si el PRI realmente comenzó una recuperación o si simplemente está sobreviviendo, mientras otros partidos ocupan el espacio que durante décadas le perteneció. Ahora quiero leerte. ¿Tú crees que el PRI todavía puede regresar al poder? ¿O piensas que su mejor momento ya quedó definitivamente en el pasado? Déjame tu opinión en los comentarios. Si este análisis te gustó, suscríbete a Código País MX, deja tu like y comparte este video para seguir analizando, con datos y contexto, el futuro de la política mexicana.